No puede ser. El mes que entra hay varias fiestas. ¡Qué bien! Pero no me va a alcanzar el dinero para tanta fiesta. La solución es, sin duda, buscar trabajo. Voy a preguntar si alguien sabe sobre algún empleo. Bien, Álgebra ya contestó. A ver. Dice que un amigo necesita ayuda por las tardes en su tienda. El primer día de trabajo ofrece pagarme 30 pesos. Al día siguiente 5 pesos más que el anterior. Y así sucesivamente. Ah, caray. Tengo un mes para juntar el dinero. Y supongo que descansaría un día a la semana. Mejor le pregunto. ¿22 días laborales al mes? ¿Alcanzaré a juntar lo suficiente? ¡Rayos! Dice que le dé mi respuesta ya, porque le urge. ¡Wow! Dice que ya lo hizo y que lo vea en este link. ¡Excelente! Con sus videos entiendo mejor. El problema que planteas lo puedes resolver por medio de sucesiones o progresiones y de series aritméticas. Para eso, debemos conocer más sobre este tema. Una sucesión es el conjunto de números reales ordenados, de manera que sabemos cuál es el primer término, el segundo y todos los términos sucesivos mediante una ley o regla que permite obtener cualquier término. Una sucesión puede clasificarse de diferentes maneras. Por ejemplo, se clasifican en sucesiones convergentes y sucesiones divergentes. Las primeras son las que tienen límite porque son finitas, es decir, se pueden contar los términos que las forman. Y las segundas son las que no tienen límite finito, es decir, no sabemos dónde terminan y cuántos términos forman a la sucesión. Otro tipo de clasificación de las sucesiones son una sucesión en la que los valores de cada término se obtienen sumando o restando siempre el mismo número al valor del término anterior. Se llama sucesión aritmética. Por lo que se dice que las sucesiones o progresiones aritméticas son aquellas sucesiones de números en que la diferencia entre dos términos sucesivos es una constante y se llama diferencia común. La expresión algebraica que determina el término de una sucesión aritmética es la siguiente, donde A subíndice n es igual al término cualquiera o enésimo término de la sucesión, n es igual al número de términos que se pide encontrar, lugar o posición del término. D es igual a la diferencia común entre términos consecutivos. A subíndice 1 es el primer término de la sucesión. Para eso veamos un ejemplo para determinar el enésimo término de una sucesión. De la sucesión 4, 6, 8, 10, encuentra el término 40.
Esta es una progresión aritmética, donde n es igual a 40 y representa la posición que vamos a determinar. Y a subíndice 1 es el primer término de la sucesión. Como no tenemos el valor de la diferencia común d, es necesario restar el segundo término del primero. Estos valores los sustituimos en la fórmula que tenemos. Esto quiere decir que si seguimos la sucesión en la posición 40, estará el número 82. Es interesante, ¿verdad? De esta regla general de una sucesión se desprenden otras dos. Una para determinar la diferencia común de una progresión y otra para determinar el número de términos de una sucesión. Ahora que hemos visto cómo se realiza una progresión aritmética, veamos cómo se realiza una serie aritmética. En matemáticas, la serie es la suma de los términos de una sucesión. Si hablamos de una serie aritmética, es la suma de todos los términos pertenecientes a una progresión aritmética. Para resolver el problema inicial, podemos utilizar la progresión aritmética, sustituyendo los datos conocidos y posteriormente la fórmula de la serie aritmética. A subíndice 1 igual a 30, lo que gana al día. N igual a 22, el número de días que trabajará. D igual a 5, la diferencia de dinero entre un día. A subíndice 22 igual a lo que ganará solo el último día de trabajo. Se realizan las operaciones para determinar el término 22 de la sucesión. El resultado, junto con los otros datos, los sustituimos en la fórmula de la serie aritmética para determinar el total de dinero que ganará en el mes. Caray, si junto y ahorro un poco de mi gasto, sí me alcanza. Pero lo que no entiendo es, ¿de dónde salen esas fórmulas? ¿Son para todas las sucesiones? Voy a preguntar. Álgebra dice que agregue a su amiga sucesión. Seguro ella me puede ayudar con más información. Dice sucesión que se puede resolver incluso con gráficas. ¿Te cae? A ver, dice que tiene un video de eso. ¡Wow! Hola, soy Sucesión. Tal vez hayan oído de mí. Si no, les platico. Puedo ser una sucesión del tipo aritmética o también puedo ser geométrica. En cada una de estas sucesiones yo tengo una forma algebraica general. La de una sucesión aritmética es... Y esta es la fórmula que adopto cuando soy una sucesión geométrica. Estas fórmulas se modifican de acuerdo a la sucesión con que estemos trabajando. Ahora, solo vamos a hablar de las sucesiones aritméticas. Además, a partir de dar valores a la expresión algebraica de una sucesión, se puede construir la representación gráfica. Pero no nos adelantemos. Para que pueda tener esta forma gráfica, primero debo tener algún valor. No este tipo de valor, sino algunos números con los que se pueda trabajar. Por ejemplo, si tenemos una sucesión como esta, 3, 5, 7, 9 y puede continuar hasta... pues hasta que se quiera. Claro, si nadie nos dice dónde termina la sucesión. Es decir, la sucesión es divergente. En este caso, la sucesión inicia con 3, porque A subíndice 1 es el primer término de la sucesión. Y si se fijan, al restar los términos consecutivos, como aquí,
aquí y aquí se obtiene la misma diferencia. Pues en una sucesión aritmética, la d siempre va a ser una constante y corresponde a la diferencia entre dos términos consecutivos. Y es el número que rige la sucesión a partir del segundo término, ya que si varía, no sería una sucesión aritmética. Entonces, vamos a poner que d es igual que 2. Así que nos quedaría nuestra expresión como a subíndice n es igual a 3 más 2 por n menos 1. Que también se puede expresar como 2 por n menos 1 más 3. Ahora podemos utilizar esta expresión, darle valores y construir una tabla. Dibujamos una tabla. Bueno, que la suya sí quede derecha. Así que la primera columna representa a la posición del término en la sucesión, que es n, y puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en este caso, para esta sucesión es todo lo que necesito. En la segunda columna se representa a subíndice n. Sustituimos en la expresión. Miren, por ejemplo, a subíndice n igual a 3 más 1 menos 1 por 2. Y de esto queda 0. Así que 3 más 0 es igual que 3. Y nuestra sucesión era 3, 5, 7, 9. Por tanto, podemos ver que efectivamente el primer número de nuestra sucesión es el número 3. Si sustituimos con 2, volvemos a hacer todo y nos queda 5. Y vamos poniendo el 5 aquí, en el segundo renglón de la columna a subíndice n. Ahora, para elaborar la gráfica de la sucesión, buscamos el 1 en la línea n, y dice que le corresponde el número 3 del eje de a subíndice n. Así que al ir al plano cartesiano, n es x y a subíndice n es y. Al representar estos valores, marcamos un punto donde se interceptan x igual a 1 y y igual a 3. Y entonces graficamos los puntos con los otros valores de n y a subíndice n que encontramos. Y quizá dirán, ¿y esto como para qué? Bueno, si prolongamos la línea recta podemos saber qué otros términos forman parte de la sucesión. Observarás que se forma una sucesión de puntos alineados. Si unimos estos puntos, formamos una línea recta. Por ejemplo, si quieren saber cuál es el décimo término de la sucesión, entonces trazan una línea del eje X y otra del eje de las Y. Y el punto en el que las dos líneas pasan por la recta es el número de la sucesión que buscábamos. Y de esa manera podemos visualizar gráficamente el comportamiento de una sucesión aritmética, que corresponde a una sucesión de puntos que describen una línea recta. Usted tiene un mensaje de su amigo Enésimo. Dice que grabó un video de sucesiones. ¡Qué bien! A ver. En una progresión aritmética, el primer término es 16 y la diferencia común es 5. ¿Cuál es el valor del 17º término? En este problema aritmético tenemos que el primer término de la sucesión aritmética es 16. Entonces lo expresamos de la siguiente forma. También sabemos que la diferencia común es de 5, por lo que ponemos d igual a 5. Y nos preguntan por el valor del 17º término.
Podemos solucionarlo utilizando la fórmula que nos permite encontrar el enésimo término en una progresión o sucesión aritmética. Sustituyendo, tenemos que n es 17. Además, a subíndice 1 es igual que 16 y corresponde al primer término de la sucesión. Y la diferencia constante es 5. Ahora, primero resolvemos la operación que está dentro del paréntesis. Posteriormente, resolvemos la multiplicación que nos da 80, para así tener el 17º término de esa sucesión aritmética que es 96. Ya sé, voy a grabar mi propio corto y lo subo a la red. Hasta puedo etiquetar a sucesión para que lo vea. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es una sucesión geométrica. Una sucesión o progresión es geométrica si cada término, después del primero, se obtiene multiplicando el término anterior por un valor común. Y su fórmula general para encontrar el enésimo término es, donde a subíndice 1 es el primer término de la sucesión y r es el valor común, llamado razón común. Ya que sabemos qué significa la fórmula, ¿cómo puedo saber si una sucesión es geométrica? Pongamos un ejemplo. Si tenemos la siguiente sucesión, 1, 3, 9, 27 y 81, puede verse que la sucesión corresponde a las potencias de 3. 1 por 3 a la potencia 0 es igual a 1. 1 por 3 a la potencia 1 es 3. 1 por 3 es igual a 1 por 3 al cuadrado, que es igual que 9, etc. Ese 3 es el valor de r en la fórmula, para calcular el enésimo término. Entonces, ese factor común que hay entre ellos y que los multiplica es 3. Siguiendo con nuestro ejemplo, podemos estar interesados en encontrar el décimo término de la sucesión geométrica. Entonces podemos seguir la sucesión multiplicando términos por 3 hasta llegar al décimo término, o bien usar la fórmula y sustituir los términos. Como en este caso, queremos encontrar el décimo término, el valor de n es igual a 10, y r ya habíamos visto que es igual a 3. El primer término de la sucesión es 1, por lo que a subíndice 1 es igual a 1. Sustituyendo los términos en la fórmula tenemos lo siguiente. n menos 1 es 10 menos 1, que es igual a 9. Así que 3 elevado a la 9 es 19.683 por 1, que es igual a 19.683. Y ese es el décimo término de la sucesión 1, 3, 9, 27, 81. Esta fue la manera de utilizar la fórmula para calcular un término de una sucesión geométrica. Muchas gracias. Bueno, ahora a subirlo. ¡Guau! ¡Qué noticia! ¡Felicidades, ocupado! ¿En dónde estás trabajando? Pero por supuesto que le ayudo. Sabe que es un gran amigo. A ver. Ok, ¿y cómo te puedo ayudar?
va a ser complicado explicárselo por mensaje. Mejor lo resuelvo y lo subo a la red. Veamos. Hay 180 gramos de dicha sustancia y sabemos que al final de cada mes solo habrá un tercio de lo que había al comienzo del mismo mes. ¿Qué cantidad quedará a la mitad del año? A partir de los datos mencionados sabemos que queremos saber qué cantidad de la sustancia habrá en 6 meses, es decir, n es igual que 6. La cantidad inicial de la sustancia es 180 gramos. Entre un mes y otro se tiene la tercera parte de la sustancia, por lo que la sucesión es geométrica, y un tercio es la razón común entre la cantidad que hay de la sustancia de un mes a otro. Al sustituir los datos en la fórmula, obtenemos que la cantidad de la sustancia en el sexto mes será de ...20 entre 27 gramos... igual a 0.740 gramos.